Dios Todopoderoso, en el nombre de tu precioso amado Jesús, tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por concedernos el don de la vida, por concedernos la salvación y por conceder estos espacios de edificación para el cuerpo de Cristo. Anhelamos, Señor, de que en la medida que se vaya desarrollando esta clase, esta materia, sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros podamos ver tu palabra con los ojos con la cual tú la ves, Señor, como esa palabra suficiente, inspirada, dada por ti, preservada en el tiempo, Señor, y ver cómo incluso en nuestras vidas podemos contemplar que esa palabra es la que nos muestra el Evangelio, el cual es el Evangelio de salvación para nuestras almas, como también por medio de ella somos edificados. Así que, Señor, por favor, llénanos de asombro, permítenos darte gloria también en medio de este proceso y por favor, nútrenos, Señor, de la enseñanza de cómo nos fue entregada tu palabra. Por favor, Señor, te pedimos sabiduría por el Maestro, sé tú ayudándolo. Te rogamos, Señor, que el mismo Espíritu que ha inspirado esta tu santa palabra sea el que nos ayude a cada uno de nosotros también a poder aprender, a poder estar atentos y a poder recibir la máxima enseñanza y edificación por medio de este curso. Así que, Señor, queremos de que al final de la clase solo te podamos dar gloria a ti por todo lo que tú nos vas a impartir. Así que te damos muchas gracias por todo en Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, sin más, le damos la bienvenida al pastor Daniel Esteban Vázquez. Agradecemos al Señor por el tiempo que Él le ha dado para poder compartir con nosotros esta clase en esta materia. Así que el pastor Daniel Esteban, para quienes no lo conocen, él es un pastor de Chile. Y bueno, mejor que él se siga presentando y pueda contarnos más acerca de él y nos pueda dar la clase introductoria en el día de hoy. Así que, pastor Daniel, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, le escuchamos Sí. muy Sí, bien. se escucha bien. Sí, Muy pastor, bien. se escucha bien. Gracias. Bueno, como decía nuestro hermano presentador, mi nombre es Daniel Esteban Vázquez Cofré, soy del país de Chile, de la zona central. Hoy llueve mucho, la zona central siempre es muy lluviosa acá en mi país. Soy profesor de teología confesional en la Academia de Instrucción Cristiana 1517. Soy el pastor párroco de la Capilla Solideo Gloria. Me dedico a escribir algunos textos, algunos libros que he estado realizando, a generar contenidos en las redes sociales y también a la educación en el liderazgo de nuestras comunidades cristianas. Un gusto de poder estar aquí con ustedes para esta primera clase de 5. Me encargaron el ramo de bibliología, así que vamos a partir. Yo, como les acabo de señalar, soy profesor de teología confesional, por lo tanto voy a ocupar mucho las confesiones de fe reformadas o protestantes del siglo XVI y del siglo XVII. Bien, comenzando, vamos a partir por esta cosa normal que nosotros tenemos como creyentes. Estamos habituados, esa sería la palabra, estamos habituados a la consigna reformada que dice sola escritura. Y sin embargo, aunque estamos acostumbrados a escuchar esa consigna, cuesta bastante encontrar material que desarrolle el sentido de dicha expresión. Y no solo de la expresión sola escritura, sino también del solo Christus, del solo fides y de solo gratia. Cuando era más joven, yo pensaba que Lutero o Calvino se habían dedicado a escribir muchas páginas sobre cada uno de estos 4 asuntos, de estos 4 pilares de la Reforma Protestante. Y fue una sorpresa descubrir con el tiempo que las cosas no habían sido así. En realidad hay que ir atando cabos, recolectando citas, unir datos bibliográficos, hasta construir el sentido teológico que tiene la frase en sí, sola escritura. Un trabajo que pocos han hecho y que por esta razón uno se dedica a realizar esta documentación doctrinal
que va a ser una importante consigna protestante. Si tuviera que precisar el significado del concepto sola escritura, diría que es un extraordinario grito de libertad. Sí, de libertad. Libertad de la iglesia déspota medieval, libertad de la conciencia, libertad para creer con responsabilidad personal, libertad del titiritero que mueve y manipula bajo la prohibición del derecho al libre examen, libertad para servir a Dios según el recto juicio y bajo propias certezas, derechos que no fueron posibles por más de 1000 años en la historia del cristianismo. Es muy probable que hasta hoy nuestras comunidades cristianas no logren valorar el potente significado que tuvo, que tiene y que tendrá la declaración y el grito protestante solo escritura. Posiblemente aún no dimensionamos el grado de fuerza emancipadora que tuvo dicha doctrina. El sola escritura de Lutero es la pólvora de muchas revoluciones posteriores, cuna de conceptos libertarios y democráticos, base fundamental de la cultura europea y simiente fructífera de la nación norteamericana. Una cosa llevó a la otra, y así se fue erigiendo una cosmovisión emancipadora. Es que la profunda convicción de que el hombre es solo responsable ante Dios y que los otros humanos son sus iguales, trajo un gran cambio, una reforma con R mayúscula, que sigue teniendo la capacidad de recrear todo el mundo que hoy conocemos. Sola escritura es un pregón teológico que honra la soberanía de Dios sobre toda su creación. Es un reclamo que exige que la palabra de Dios sea la norma de fe y vida para toda dimensión de la existencia, no solo en religión, como muchos podrán pensar, sino en cada esfera de la vida humana. Por lo tanto, mis conferencias que voy a compartir con ustedes, que van a ser 5, en ellas me voy a dedicar a tratar las siguientes 5 temáticas. La primera, las Santas Escrituras, revelación por excelencia y única regla de fe y conducta. La segunda, la autoría y autoridad de las Escrituras. La tercera, la perspicuidad de las Santas Escrituras. Mi cuarta clase será la Escritura, juez supremo en toda controversia eclesial. Y la quinta clase, las Santas Escrituras como instrumento y medio de gracia del Espíritu Santo. Así que espero estas 5 ponencias sirvan mucho para desarrollar este acercamiento introductorio a la bibliología. Partamos con la clase número 1. Las Santas Escrituras, revelación por excelencia y únicas reglas de fe y de conducta. La teología protestante, hermanos, reconoce 2 formas en que Dios se ha revelado. Una es universal, porque está al alcance de todos los seres humanos, y la otra es especial, porque tiene una connotación y destinatarios particulares. La primera, la revelación general o natural, tiene relación con descubrir o contemplar a Dios en la naturaleza. Y la segunda es la sobrenatural, en donde Dios se da a conocer de manera exclusiva, no a todos y cada uno de los pueblos, sino a Israel y luego a la Iglesia universal. Todo texto de teología va a partir tratando sobre el tema de la revelación. Dios se ha revelado en una revelación general y se ha revelado en una revelación especial. Bueno, cuando vemos la confesión belga, el artículo 2, esta hermosa confesión de los Países Bajos, escrita por el pastor Guido de Brès, dice así el artículo 2 de la confesión belga. A él, hablando de Dios, a él le conocemos a través de 2 medios. En primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo,
todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. En segundo lugar, Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra. Esto es, tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. Eso es lo que dice la confesión belga, el artículo 2. Revelación natural, basado en el libro de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, donde la creación es un hermoso libro en el que todos pueden contemplar, todos los seres humanos pueden contemplar la presencia de un Dios invisible que tiene eterno poder, que es eternamente sabio y que es bueno en gran manera. Al hacer algunas lecturas de los textos filosóficos, nos vamos dando cuenta que los griegos hicieron bastantes trabajos de lo que se denomina teología natural. El propio apóstol Pablo se sorprendió en Atenas, por ejemplo, al ver la cantidad de dioses que adoraba la ciudad, incluido al Dios no conocido. ¿Recuerdan el libro de Hechos? Pero todos ellos estaban llenos de pasiones humanas, esos dioses, literalmente dioses hechos a la imagen del hombre, en lugar de el hombre ser hecho a la imagen de Dios, como nos revelan las Escrituras. Todos los dioses griegos y romanos tenían las pasiones humanas, estaban hechos a la imagen del hombre porque eran creación de los hombres. Este y otros aspectos grotescos de la idolatría universal nos muestran que la revelación natural ante una mente oscurecida por el pecado original es un reino de luces y sombras. Por lo tanto, si íbamos a tener un correcto entendimiento de la divinidad, necesitábamos una revelación que fuera más exacta, más confiable, más precisa. Cosa que Dios mismo hizo posible a través de una comunicación más precisa y adecuada, a saber, la revelación especial o sobrenatural. Una luminiscencia que disipa las sombras de las huellas naturales y nos muestra el carácter del Señor como a la luz del pleno día. La confesión de fe de Westminster va a ser muy aleccionadora en el capítulo 1, inciso 1, capítulo 1 que trata de las Santas Escrituras, cuando dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, esta revelación natural no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó a Dios dejar esa revelación por escrito, es decir, la revelación especial. La dejó por escrito por todo lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. El Credo de Westminster nos enseña los siguientes puntos en este artículo del capítulo 1, este inciso 1. Primero, que la revelación de Dios en su creación permiten intuir que el Creador tiene los siguientes atributos: bondad, sabiduría y poder, tal como lo va a indicar el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. La revelación natural, las cosas creadas, permiten intuir, ¿ya? Intuir en esta revelación natural, en estas huellas visibles que han quedado del creador del universo, se permite intuir el atributo de la bondad, de la sabiduría y del poder. Una segunda cosa que nos enseña la confesión de fe de Westminster en este capítulo 1, inciso 1,
es que la revelación general es deficiente. ¿Por qué es deficiente la revelación natural? Es deficiente para dar a conocer con exactitud la naturaleza y atributos de Dios. Por ejemplo, la revelación natural no nos enseña que Dios subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no nos lo enseña la revelación natural. La revelación natural no nos enseña algunos atributos incomunicables de Dios. No nos va a enseñar el atributo de la seidad de Dios, ya no nos va a enseñar el atributo de la infinitud de Dios. No nos enseña tampoco la revelación natural el Evangelio, cómo el hombre puede ser salvado. La revelación natural tampoco nos enseña la caída. Bueno, hay un montón de doctrinas que la revelación natural no enseñan, por lo tanto, es deficiente, tal como lo señalaron los hermanos teólogos de Westminster en el 1648, cuando redactaron el documento confesional que les acabo de leer. Ante estas deficiencias, entonces, llegamos al tercer punto, que dicha revelación tampoco nos enseña la voluntad precisa del Creador, ni su plan de salvación. Ante estas deficiencias, Dios se nos dio a conocer mediante una revelación progresiva, personal, especial, intermitente y de variadas formas, que es lo que nos enseña Hebreos capítulo 1, versículo 1, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habló por el Hijo. Muchas veces y de muchas maneras. Dios se va revelando entonces progresivamente, comenzando desde el libro de Génesis, con el llamamiento de Abraham, hasta los textos de Apocalipsis, donde encontramos la escatología, el tiempo venidero. Aún así, con esta revelación especial, progresiva, personal, intermitente, de variadas formas, que Dios fue realizando, aún así existía el peligro que esa revelación, que por un tiempo fue transferida de manera oral, se distorsionase o se olvidase. Por lo mismo, a Dios le plació, en bien de su creación caída, asegurar su revelación especial por escrito, con el objetivo de que su enseñanza redentora se conservara y propagara con más precisión. Así entonces, la revelación especial, que ahora es llamada revelación escrita, es inspirada por Dios e infalible en la palabra de Dios, la revelación por excelencia. Por ello, entonces, las confesiones reformadas enfatizan categóricamente que la revelación escrita es suficiente y perfecta para los propósitos de Dios y que a esta revelación especial nada se le debe añadir. Dice el documento confesional de Westminster, dice, cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Aquí hay algo que decir sobre los contextos históricos en que nacen las confesiones de fe. Todos los documentos confesionales y los textos escritos por la Iglesia y las reflexiones teológicas nacen dentro de un contexto histórico a los que hay que considerar cuando se lee un documento. En el caso de Westminster, de esta confesión hermosa producida en la abadía allí en Inglaterra, primeramente está dentro del contexto de los anexos que los católicos romanos incorporaban a la doctrina cristiana mediante la tradición y los concilios. La iglesia de esos siglos, de esos 1000 años de oscuridad, estaba llena de tradiciones, estaba llena de decretos conciliares, documentos elaborados por el magisterio de esa iglesia. En ese contexto, entonces, se va a escribir gran parte de las confesiones reformadas. Y por otra parte, también están los denominados entusiastas, que reclamaban supuestas inspiraciones proféticas, como sucede hoy,
en los movimientos carismáticos. Entonces, ellos reclamaban supuestas inspiraciones proféticas extra bíblicas. Los dos frentes entonces mencionados hacían sentir que la Biblia, si bien es la palabra del Señor, porque Roma no dice algo distinto, y también los movimientos carismáticos tampoco lo niegan, que la Biblia es la palabra del Señor. Sin embargo, en ambos movimientos no es la palabra última y definitiva, sino que era posible recibir nuevas revelaciones a través de la sagrada tradición o de la infalibilidad de los escritos papales o mediante visiones y profecías inspiradas por el Espíritu Santo. Vamos a dejarlo eso entre comillas. El documento citado es muy explícito. Estoy hablando del documento capítulo 1, inciso 1, la Confesión de Fe de Westminster. El documento es muy explícito frente a estas posturas y nos presenta una firme declaración cesacionista de la profecía en el inciso 6. Dice, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, inciso 6. No hay más revelación hacia la voluntad de Dios, sino que en la palabra escrita Dios ha dejado todo lo necesario para la materia de fe y para la cuestión de la vida cristiana. Por eso, el sola escritura significa que la Biblia es la única regla de fe y conducta, o lo que los teólogos llamaron norma normans, la norma que norma, para diferenciarlo de la norma normata. Los documentos confesionales que yo les estoy leyendo, los catecismos y también los textos de teología en la norma normada, principalmente aquellas declaraciones conciliares de la Iglesia, y vuelvo a decir, las confesiones de fe como la confesión de Westminster, como la confesión belga, como la confesión suiza. Esa es la norma normada por la Iglesia, pero no es la norma que norma. La única norma que norma en materia de fe y conducta y que tiene autoridad aún sobre los concilios y sobre las confesiones es la palabra de Dios que se encuentra en las Santas Escrituras. El artículo entonces era determinante en su momento y sigue siendo determinante para quienes formamos parte de una teología confesional, determinante en sostener que la sola escritura, es decir, solamente la Biblia, es con toda certeza la revelación especial de Dios. Claro, porque yo puedo escuchar a alguien en una comunidad que se levante para dar una profecía, pero no puedo tener la certeza que esa es una revelación especial de Dios. Alguien puede compartirme un sueño, entre comillas, llamada revelación, pero tampoco puedo tener certeza total de que es una revelación de Dios. No así con la Escritura. La Sagrada Escritura podemos tener la certeza debido a su inspiración, debido a su veracidad, debido a su autoridad. Tenemos la absoluta certeza de que ella sí es palabra de Dios. Podemos cuestionar toda otra forma de comunicación de la voluntad de Dios, pero no vamos a cuestionar la autoridad de las Santas Escrituras. No si somos cristianos protestantes de tradición reformada. Ella es la norma que va a normar todo, la sagrada tradición por excelencia de las comunidades de la Reforma, y la voz profética más segura está en la Escritura. Para nosotros la sagrada tradición fue puesta por escrito, la palabra de Dios. Para nosotros la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, la palabra más profética, la palabra profética más segura es las sagradas Escrituras. En la confesión belga, volviendo a los Países Bajos, porque tal documento, junto con el catecismo de Heidelberg y también con los cánones de Dordrecht, la confesión belga, son los textos confesionales de las iglesias reformadas de los Países Bajos, en Holanda. En el artículo 7 dice lo siguiente: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios
y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella, pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla allí extensamente descrita. Así no les es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Ahí estamos hablando de la suficiencia de la Escritura. En el artículo 5, la misma confesión belga dice únicamente a estos libros, 66 libros, aceptamos por sagrados y canónicos para regular nuestra fe, según ellos, para fundamentarla en ellos y con ellos confirmarla, y creemos sin duda alguna que todo lo que está comprendido en ellos. Son contundentes los documentos confesionales del siglo XVI respecto a la autoridad de las escrituras y respecto a que esta por excelencia son la única regla de fe y de conducta. Así que, por si no lo hubiéramos notado, hermanos, en las doctrinas reformistas, muchos puntos se conectan entre una inferencia con otra, igual como lo están los eslabones de una cadena, una cuestión de causa y efecto. Si la escritura es palabra de Dios, esta entonces debe ser infalible, ya que Dios no comete errores. Si ella es infalible, palabra de Dios, entonces posee autoridad en todo lo que ella dice. Y si posee autoridad en todo lo que ella dice, entonces es regla confiable de fe y de conducta. Y así están estas inferencias concadenadas unas con otras. Vuelvo a reiterar ello, ¿ya? Si la escritura es palabra de Dios, entonces debe ser infalible, ya que Dios no comete errores. Es perfecto. Si entonces, como la Biblia es palabra de Dios y es infalible, si ella es infalible, entonces posee autoridad en todo lo que ella dice. Y si posee autoridad en todo lo que ella dice, entonces es regla confiable en materia de fe y de conducta. Bueno, si vemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 17, voy a buscar el texto para leerlo. Juan 17, 17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, y todos conocemos lo que dice segunda carta de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿no es cierto?, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. ¿Dónde habla Dios? Este fue la gran cuestión del siglo XVI, el punto crucial de la reforma protestante. ¿Dónde habla Dios? Dios habla en el magisterio, en los concilios, Dios habla en los papas, Dios habla en las revelaciones individuales. ¿Dónde habla Dios? Y a esto los protestantes respondieron de forma categórica que Dios habla de manera infalible y suficiente en los 66 libros de la Biblia, y que una doctrina, para ser verdadera, no necesita ser ratificada por los concilios, no necesita ser ratificada por papas o autoridades de la Iglesia, sino que sencillamente debe estar de acuerdo con las enseñanzas de la palabra escrita. Eso es lo que implica el concepto sola escritura. En la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, pero ahora el inciso número 6 dice así: el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres.
Así que este documento del 1647, ya rectifico, había señalado 1648, la Confesión de Fe de Westminster fue redactada en el 1647. Este documento es enfático y muy demostrativo respecto al significado de la Biblia en las congregaciones protestantes de tradición reformada. Esto va a definir nuestras raíces. Se cree de ella que es el consejo completo de Dios donde se contiene todo lo necesario para glorificarle, donde se contiene todo lo necesario para alcanzar la salvación y vivir según la voluntad del Señor. Que esta revelación es perfectísima y no requiere nuevas revelaciones del Espíritu Santo ni agregados de la tradición. Esto es lo que literalmente se conoce en la teología reformacional como la suficiencia de las Escrituras. El teólogo Gruden, hablando de la suficiencia de las Escrituras, él escribió: la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Eso dice el teólogo Wayne Gruden en su teología sistemática del año 2005, porque ahora ha salido una nueva revisión de ese texto teológico. Vuelvo a repetir lo que escribió este teólogo y pastor. La Biblia contiene, debería haber dicho, ¿no es cierto? Porque sigue conteniendo todas las palabras que Dios quería y quiere que su pueblo tuviera y tenga en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Y él va a citar como texto de autoridad, ya que la Biblia es la autoridad y la regla de fe. Bueno, tal expresión sublime sobre la autoridad de la Escritura y sobre la suficiencia de la Escritura debe tener la evidencia de la Escritura misma. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 29, en el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo otro interesante. En la revelación escrita, en la revelación de Dios está todo aquello que es necesario para nuestra salvación y todo aquello que Dios consideró necesario para su culto y nuestra relación con Él. No está dicho todo lo que pudiéramos llegar a saber del gran misterio de la eternidad hasta la eternidad que viene. No es ese el objetivo de la Biblia. El objetivo de la Biblia tiene una clara precisión, que sea la materia de fe para que podamos ser salvados y que nos enseñe aquella voluntad de Dios en la que Dios desea que vivamos. Vamos a ir también al Salmo, capítulo 119, el versículo 1. El salmo más largo de todos los salmos. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los de conducta perfecta. ¿Y quiénes son los de conducta perfecta? Los que siguen las enseñanzas del Señor. Así que las enseñanzas del Señor tienen todo lo necesario para que tengamos una conducta perfecta. Y el clásico texto de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es perfecta para su propósito. Por eso decía Juan Calvino que no es seguro ni saludable ir más allá de lo escrito. Muy bien, ahí está presentada nuestra doctrina cristiana respecto a las Santas Escrituras, revelación por excelencia y única regla de fe y conducta. ¿Cómo podríamos aplicar esta doctrina que les he compartido hoy y que ustedes sin duda conocen también? Bueno, si Dios nos ha hablado en lenguaje humano y ha revelado su voluntad expresa, clara y suficiente, y dicha revelación la ha dejado por escrito, entonces luego o tenemos en esa revelación todo lo que Dios considera necesario para nuestra fe y conducta, o ella es insuficiente y necesitamos otras revelaciones fuera de la Biblia. Si ella es suficiente, entonces debemos honrar las Escrituras como el libro de la Iglesia, con el cual tenemos todo lo necesario para la fe y para la vida. Un segundo elemento para la aplicación de esta doctrina es que si la Escritura es suficiente y apropiada a la necesidad de la Iglesia, entonces no requerimos de revelaciones especiales o guías espirituales que nos lleven más allá de lo que está escrito. Dios nos ha dado lo que considera necesario para nosotros. Si Dios considera que su palabra es necesaria y suficiente, para nosotros también ella debe ser necesaria y suficiente. El tercer elemento para aplicar la doctrina: ¿dónde oiremos a Dios con toda certeza? En la Biblia, solo en la Biblia. Ella es la infalible palabra de Dios. Buscar ayuda y orientación en otra fuente, a veces es cavar cisternas rotas que no pueden retener aguas frescas que sacien la sed de nuestra alma. La Biblia es suficiente porque ella es la revelación infalible que Dios nos ha dado. Y si bien la Biblia es suficiente, ya en las próximas lecciones que tendremos, veremos que si bien la Biblia es suficiente, debido a la debilidad de nuestra comprensión, a veces nos es necesario que alguien nos la explique, pero ya vamos a avanzar en eso cuando tratemos de la perspicuidad de las Escrituras. Muy bien, si hay algunas preguntas, estimados hermanos, no me las escriban porque estoy desde mi teléfono hoy día. Ya, así que enciendan su micrófono, iniciemos el diálogo. Bueno, de todas maneras, la invitación es que la puedan escribir y yo les puedo leer sus preguntas. Así que dejen sus Ya. preguntas en el chat para que podamos ahí aprovechar el tiempo que nos da el pastor para poder responderlas. Así que les damos la invitación a que las escriban. Saludos, pastor, por acá, de Colombia. Para argumentar sobre la alta crítica, ¿cómo podemos abordar para la alta crítica, la hipótesis documentaria en relación a la veracidad pues, de la Biblia? ¿Cómo se puede abordar? Otra vez la pregunta, hermano, no la logré más alto porque hay una lluvia torrencial acá en mi ciudad y se escucha poco el audio. O sea, con la crítica documentaria, o sea, la alta crítica, ¿cómo podemos contrarrestarla? ¿Sí? O sea, en cuanto a la veracidad de las escrituras. Ya, ¿cómo podemos contrarrestar aquellos ataques que existen hacia la veracidad de las escrituras? ¿No es cierto? Esa es la pregunta, sí. ¿Cómo podemos enfrentarnos a los que niegan la veracidad de las escrituras? Bueno, los propios documentos confesionales, hermanos, en la Confesión de Fe de Westminster, dice que nosotros creemos que esta es palabra de Dios por el testimonio del Espíritu Santo.
No recuerdo el inciso de la confesión, me parece que es el inciso número 4. En el inciso número 4, ya, se establece la majestuosidad de las escrituras. Y aunque se presentan varias características majestuosas de las escrituras, se señala que a las finales de todo, es muy raro escucharlo esto en un reformador, pero ellos, los propios padres de la iglesia lo escribieron, los propios padres de la reforma lo escribieron, Calvino también lo dijo, y lo dice el documento de Westminster, que la única forma de tener la seguridad de que esta es palabra de Dios es por el testimonio del Espíritu. Eso significaría entonces que siempre van a haber personas que van a contradecir la veracidad de las Escrituras, porque como dice la Sagrada Escritura, no les ha amanecido. No ha habido una obra del Señor en ellos. Así que intentar de hablarle de colores a un ciego, estimado hermano, y de hablarle de formas a un ciego, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Quien no tenga luz que viene del Señor va a ser una pelea de sordos. El Espíritu Santo es el encargado de persuadirnos a nosotros de que esta es palabra del Señor. Y si nosotros hoy estamos persuadidos de ello, no es por nuestra gran inteligencia que hemos tenido y nuestra inmensa capacidad de comprensión, sino que verdaderamente el Espíritu del Señor ha dado testimonio a nuestro espíritu que estamos ante un libro distinto. Este libro se transforma en un libro vivo para nosotros, no para los inconversos, sino para los creyentes, para los cristianos. Excelente. Muchas gracias, pastor. Pastor Gregorio pregunta si la Biblia es la palabra de Dios o ella contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No vamos a caer, ¿no es cierto?, en el juego de de la neortodoxia que planteó que la Biblia contiene la palabra de Dios. Toda la escritura, la palabra griega ocupada por el apóstol Pablo es grafé. Y la palabra grafé, hermanos, significa la línea, el trazo, el trazado, como cuando en los cuadernos de caligrafía a los niños se les deja la letra trazada en puntito y ellos deben irla llenando. El texto griego dice, toda línea de la escritura es inspirada por Dios. Y Jesucristo dijo que toda tilde y toda iota va a permanecer en la escritura porque es palabra de Dios. Así que la Biblia, toda ella es palabra de Dios. Y no que contiene palabra de Dios con palabra de hombres, por lo tanto tendría en algunos elementos veracidad y en otros tendría error. ¿Y quién va a determinar cuándo es verdad y cuándo no es verdad algo de la escritura si nos ponemos en esa posición? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda línea, todo trazo de ella se hizo bajo inspiración del Señor. Esa es nuestra fe, inspiración plenaria. Y nosotros decimos un fuerte amén. Pastor, Esaú Araujo hace una pregunta que me imagino que la va a responder en la siguiente clase, pero si quieres puedes adelantar algo. Esaú pregunta, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia de los protestantes? No lo tengo considerado en el material. ¿Por qué la Biblia católica tiene más libros que los protestantes? Porque los protestantes nos hemos guiado por el canon hebreo y no por el canon griego, ¿no es cierto? No por la Septuaginta de Alejandro Magno, ¿verdad? Que es el que pide que por amor a la cultura, se pide, ¿no es cierto?, que se pongan los textos eh, usados por los judíos, pero lo pide hacia judíos helénicos, ¿ya? Judíos helénicos y no los judíos de cepa. Entonces, tales escritos no están en los escritos judíos, están en los escritos helénicos. Y nosotros hemos determinado mantenernos en el canon hebreo, ¿ya? Y no en el canon griego. Eso hace la diferencia libros, de 7 libros que no contiene nuestro canon protestante. Pues, muy bien, pastor. Jorge Valles tiene la mano levantada, pero no sé si tiene una pregunta. Tiene el Sí, espacio. hermanos, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Hermano Esteban, quiero hacerle
dos preguntitas. Cuando hablamos de la Biblia, he estudiado, he escuchado que se habla de revelación y de inspiración. La primera pregunta sería, ¿qué viene primero, la revelación o la inspiración? Y la segunda pregunta es si Martín Lutero, ¿de qué manuscritos o de qué Biblia se valió Martín Lutero para hacer su versión en alemán? Ya. Bien. Primero sobre la revelación. Primero es la revelación. La revelación del Señor es general y luego es particular. La revelación viene, como dice Hebreos 1:1, de muchas formas, de muchas maneras, y luego Dios inspira a los agiógrafos, a los santos escritores, para que al escribir, escriban de manera infalible y sin error aquello que Dios ha querido que se escriba, y ahí opera la inspiración. Así que la revelación es primero y luego viene la inspiración. Y sobre Martín Lutero, bueno, él va a traducir primero el Nuevo Testamento, donde no hay problema con los libros eh, deuterocanónicos o los libros apócrifos, los deuterocanónicos en este caso. No va a haber problema con su Nuevo Testamento que él redactó y lo saca de los documentos que tenía Erasmo de Rotterdam, del texto griego elaborado por Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Y respecto al Antiguo Testamento, no sé qué material habrá ocupado Martín Lutero, hermano. ¿Ya? No sé qué habrá ocupado. Y no he visto, de hecho, está muy buena la pregunta, porque no he investigado si la traducción de toda la Biblia que hace posteriormente Martín Lutero habrá tenido los deuterocanónicos. ¿Ya? Así que no sé si tendrá los deuterocanónicos y no sé qué texto hebreo habrá ocupado Martín Lutero para el Antiguo Testamento. De hecho, creo que no hay mucho comentario sobre ese trabajo de Lutero. Buena pregunta. Voy a tratar de buscar, ¿ya? De encontrar dónde se basó para el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento a través del texto griego, el texto Receptus, ¿no es cierto?, que elaboró eh, el, el humanista Erasmo de Rotterdam. Muchas gracias, Pastor. Gamaliel, no sé si se pronuncia así, me perdona. Gamaliel pregunta, ¿cómo aplicar estas enseñanzas en iglesias carismáticas donde se tienen otras revelaciones por aparte de las escrituras como sueños y visiones? No creo que vaya a poder aplicarla. Complicado. No va a poder aplicarla porque eso significaría destruir la esencia de esos movimientos. Si un movimiento dijese que tales cosas pierden autoridad, yo me confieso, hermanos, con que no soy un cesacionista extremo, ¿ya? Yo no soy un cesacionista extremo. Yo creo que Dios al trabajo pastoral tiene que orientarlo a veces en cosas que no están en las escrituras. Por ejemplo, a veces un hermano está mintiendo y uno necesita que el Señor le ayude a discernir si está mintiendo o está diciendo la verdad. Y Dios puede recurrir al modo que Él estime conveniente en enseñar y decir estas cosas. Pero que vaya a poner la Biblia como única regla de fe y conducta dentro de una estructura carismática, eso iría contra la naturaleza y esencia de la estructura misma. Significaría la destrucción de la estructura. Así que todas las veces que quisimos hacer eso en el pasado, era inevitable la expulsión de dicho grupo, ¿ya? La marginación de dicho grupo. No, es como tratar de juntar agua y aceite, es muy difícil. Eso. Luz Salas pregunta, si podrías por favor explicarle cómo es este asunto de la inspiración orgánica, o sea, ¿qué es la inspiración orgánica? Entiendo que es lo que pregunta.
O sea, que la inspiración bíblica es de tipo orgánica. Si le puedes explicar eso. Que usó a los hombres, no dictó, ¿no es cierto? No dictó el texto como lo hizo con los 10 mandamientos, con Moisés, y aún así fueron escritos por el dedo de Dios. Entonces usa al hombre con sus propias habilidades, con sus limitaciones, con su comprensión, con su cultura, con su lenguaje, y eso tiene que ver con la inspiración orgánica, a diferencia de la inspiración mecánica. La inspiración mecánica es tomar al hombre y escribir en un estado de catalepsia prácticamente, en un estado de hipnosis, ¿no es cierto? Y que va escribiendo algo que el hombre ni siquiera sabe lo que está escribiendo. No, no fue así, sino que usó, como por ejemplo Lucas, lo que hace él es investigar aquellas cosas relacionadas con Cristo para entregarla al hermano a quien le va a dedicar, ¿no es cierto?, Lucas y el libro de Hechos. Él hace un trabajo de investigación, por lo tanto va a participar el intelecto de Lucas, va a participar el lenguaje que manejaba Lucas, va a participar la cultura de Lucas y al mismo tiempo, tras todo ello, se encuentra actuando el Señor a través de un ser orgánico, más que una cuestión sencillamente organizacional. Ya es un asunto orgánico. Esa es la idea de la inspiración orgánica. Muy bien, muchas gracias. Omar García también tiene su mano arriba. Hay hartas preguntas esta tarde, pastor, así que aprovechemos el tiempo. Omar Eh, García. buenas noches. Antes que nada, Ma- felicitar al ministerio que hace posible este aprendizaje y bueno, con la suerte y bendición de encontrarme una vez más al pastor Esteban Vázquez, ya de antemano les digo que es un excelente, como lo pueden constatar, un excelente maestro y un excelente pastor, también al hermano Kenny. Ok, voy al grano. Efectivamente, Dios se ha revelado a todos los hombres y lo ha hecho tradicionalmente, se habla de revelación general, o también se habla de una teología natural y revelación especial a través de la escritura. En cuanto a la revelación general, Dios lo ha hecho a través de la creación, la providencia y la conciencia. Ahora bien, si esta revelación general tiene limitaciones por cuanto no nos permite conocer esos atributos comunicables de Dios. Por ejemplo, no me habla de un Dios santo, no me habla de un Dios amoroso, no me habla de un Dios salvador, me habla a lo sumo de un Dios que es espíritu o un ser que es espiritual, es eterno, es un ser atemporal, bueno, todo muy poderoso como para crear, etcétera, muy inteligente, pero aquí viene la cuestión. Entonces, ¿cómo el hombre que no ha tenido acceso a la revelación especial que sí nos da a conocer a ese Dios salvador, redentor, etcétera, etcétera, cómo ese hombre que no ha tenido acceso, no porque no ha querido, sino porque no ha podido, por ejemplo, los aborígenes de nuestro continente americano, cómo ellos pudieron ser convencidos de pecado si no han tenido el acceso a esa revelación a la que afortunada y graciosamente nosotros, los cristianos, sí hemos tenido acceso? ¿Cómo pueden ellos ser convencidos de pecado, de juicio y justicia, si no han contado con esa revelación? Solamente han sabido de que hay un ser, o sí, un ser creador de todo, pero nada más que eso, no han sabido sobre sus cualidades morales y lo que exige de todos los hombres. ah, Bueno, nosotros los protestantes de tradición reformada somos conocidos como calvinistas y para nosotros eso es una evidencia tremenda de la predestinación. Lo que acaba de preguntar Omar es que Dios hace diferencia entre uno y otro, la hace. Y que Dios ha elegido revelarse a algunos y no a otros, eso ha pasado. Ya dar esta revelación salvífica es un asunto absolutamente de la soberanía de Dios. Pero queda la conciencia, ¿no es cierto? La conciencia va a ser el testigo que va a acusar la moral, pero al mismo tiempo, Martín Lutero o los catecismos luteranos van a decir que la conciencia tampoco es fiable, ¿ya? Porque la conciencia se educa, no solamente protesta como, no es no es una tabla rasa el hombre, va a ser educado, va a ser formada la conciencia,
va a haber un eco, ¿no es cierto?, en la naturaleza humana del bien y el mal, pero como el pecado, ¿ya? Porque eso fue lo que Dios puso en el hombre, la intuición de la conciencia antes de normarle con mandamientos específicos, y luego hubo que hacer los escritos, ¿ya? Porque la conciencia también se corrompió. Y como se corrompió, no es fiable la conciencia, porque en algunas culturas, por ejemplo, comer carne humana no es problema, el canibalismo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Y van a haber una serie de elementos que son escandalosos para nosotros en culturas no cristianas, y si bien hay elementos de la revelación de Dios natural que están allí en la conciencia, dicha conciencia se corrompió. Por lo tanto, la conciencia no es confiable y se necesita una revelación especial que sea confiable y que pueda darnos a conocer la voluntad de Dios, y para nosotros eso está en la Escritura. Entonces, los que están en la conciencia en realidad se encuentran en un estado demasiado limitado, porque dicha conciencia está corrompida, contaminada y depravada. Eso, muchas gracias, Pastor. Y también recordar de que, bueno, las escrituras nos enseñan de que solo somos salvos a través de Cristo. No hay otro medio de salvación. Yo creo que a Sí, veces el problema en la gente es pensar de que aquellos quienes no han conocido a Cristo son personas inocentes que no les ha alumbrado la luz. Sin embargo, Romano nos enseña que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que no son personas inocentes a los que no les llegó la luz, sino más bien son culpables que no han recibido la luz. sí. Y de hecho, hermano, y de hecho tienen sus propios métodos de expiación, porque la conciencia les acusa. Ujú. Exacto. Bueno, y vamos a responder ya la última pregunta, porque ya se nos fue la noche. Juan Mantalla pregunta, para las versiones de la Biblia, que la fuente se usa, perdón, para las versiones de la Biblia, ¿qué fuente se usa en los reformados? ¿La de los textos alejandrino o la de los de Antioquía? ¿Se De refiere a los la fuente? Alejandros. ¿Sí? ¿Se pegó, parece? Bueno, los reformados trabajaron sobre, les acabo de decir, Martín Lutero trabajó sobre el texto Receptus en el Nuevo Testamento, el texto elaborado eh, por, eh, se acaba sin de dar el nombre, Erasmo. gracias, gracias, por Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Eh, las traducciones de los reformados protestantes no va a haber una traducción en especial, ¿ya? Va a estar la King James en Inglaterra. Las fuentes van a ser diversas, pero van a trabajar principalmente, en su mayoría, en el texto Receptus, como lo hizo también Casiodoro de Reina para nuestra traducción al español. Eso. Bueno, Sí, ya no hay más no preguntas. podría ser que sea alejandrino o de Antioquía. No creo que haya existido ese tipo de problemática cuando se tomó el texto que había elaborado Erasmo de Rotterdam. Nuestras traducciones van a venir del documento de Erasmo de Rotterdam. Lo que no estoy claro, tal vez Omar podría saberlo, yo no estoy claro en eso, que usaron para el Antiguo Testamento. ¿De Yo creo dónde que sacaron? usaron el texto masorético, pastor. No estoy Gracias. seguro, es una Ya, opinión, pero sí, también me parece que las primeras ediciones sí contenían lo que nosotros consideramos apócrifo, pero como una edición, o sea, como un apéndice, como un sí, apéndice. sí, sí, correcto. De hecho, Casio de Reina hizo eso, se pone un apéndice sobre las... Listo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos quienes participaron en esta noche. Gracias, Pastor, también por tu tiempo. Todo lo que puedas impartir a la iglesia es de mucha bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Así que, ¿te parece si cerramos con una oración? Si por favor puedes orar por cada uno de los hermanos y para que el Señor también nos ayude en lo que queda de día.
Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra. Tu palabra nos ha dado fe. Tu palabra nos ha mostrado tu carácter. Tu palabra nos ha mostrado tu voluntad. Nos has revelado tu persona. Nos has revelado tus deseos. Nos has revelado tus propósitos. Nos has revelado a tu Hijo. Nos has revelado la redención. Nos has dado, Señor, las doctrinas principales que quieres que la Iglesia sustente y sostenga durante todo el tiempo del peregrinaje en esta tierra. Te damos gracias por la Biblia, te damos gracias por los hermanos que estudiaron hebreo y griego, te damos gracias por los maestros de la Biblia, por los traductores de la Biblia. Te damos gracias, Señor, por la tecnología, por el progreso. Muchas gracias porque creaste las condiciones para que llegara a nosotros tu palabra, Señor, de manera íntegra, accesible en diferentes formatos y precios, valores, Señor. Te lo agradecemos. Y te agradecemos porque en ella tenemos vida eterna, porque ellas nos conducen a Cristo, que es un Salvador suficiente. Bendice a nuestros hermanos que están participando en este seminario y que ellos puedan, Señor, honrar tu palabra considerándola como la palabra de Dios, con la autoridad infalible y única regla de fe y de conducta para ellos y también para todos aquellos que se hacen llamar cristianos. Bendícenos en el próximo encuentro, el siguiente jueves, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén.